Toda opinión emitida en este episodio es responsabilidad de quien la formuló. El contenido y material expuesto tiene como finalidad compartir criterios para que nuestra audiencia cuente con múltiples puntos de vista. El contenido del video no refleja una postura oficial del colegio ni del podcast en general. Recuerda siempre buscar asesoría profesional cuando la necesites. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un episodio más de Sentencias en Confianza. Ya sé que no estamos como en nuestro escenario habitual, pero bueno, vamos a tener algunas modificaciones a nivel sorpresa que yo creo que nos van a ayudar y nos van a gustar a todos. Estén próximos y ya verán que les va a gustar, ¿no? Pero por ahora esta emisión será a distancia. Eh, Te saludo, Saraí, ¿cómo estás? Hola, Bere, muy bien, muchísimas gracias. Efectivamente, estamos transmitiendo desde otros espacios, pero esperando que les guste pues esta nueva sorpresa, renovándose el Colegio Comprender y el podcast. Entonces habrá que ver con qué sorpresa no, nos tiene el colegio. Exactamente, pero bueno, por ahora, mira, a la distancia, pero aquí estamos e invitarlos para que sigan el contenido del Colegio Comprender a través de redes sociales y este podcast, que nos den like, que nos comenten, que nos sigan en todas las redes del colegio, que se acerquen a la oferta educativa del mismo colegio, compartan y sigan al podcast hermano de Pulichia Chilango, El Derecho Nos Une, ¿no? Y bueno, ya habiendo hecho anuncio de todo esto, vamos a empezar el episodio de hoy. Hoy, bueno, ya saben que normalmente comentamos una sentencia, pero hoy no vamos a comentar una, sino varias. Y la razón es porque el eje de hoy no es una sentencia con algún tema en particular, sino el formato de una sentencia. Eh, Tenemos conocimiento entre abogados y también entre los tribunales y la intención que tiene este episodio es que se conozca que existen sentencias con formato de lectura fácil, se les ha llamado, ¿no? Que son muy importantes para acercar a la justicia a sectores vulnerables, a personas, por ejemplo, que tienen alguna discapacidad, a menores de edad, a comunidades indígenas, ¿no? Entonces, son muy importantes. Poco se habla de ellas a pesar de que ya tienen más o menos en México, empezamos con a seguir esta tendencia que viene de otros países por la misma dimensión que se da a los derechos humanos. Hace más o menos en México, las primeras son del año 2013 y creo que las primeras también se dieron en el ámbito electoral justamente. Entonces, hoy vamos a exponerles más o menos de qué tratan, de qué son, y les traemos ejemplos de algunos casos para que vean cómo son y lo sencillas que se vuelven para que cumplan con esa finalidad, ¿no? De acercar la justicia a quien se puede ver afectado en sus derechos y no tiene a lo mejor el lenguaje jurídico que es propio de los abogados, ¿no? Que un abogado puede entenderlo y luego para nosotros mismos es complicado, ¿no crees, Aray? Cuando nos decían, nosotros somos de una generación anterior a todo el cambio de paradigma de los derechos humanos y cuando nos empezaban a hablar de control de convencionalidad y control difuso, que son términos muy jurídicos, para nosotros que ya teníamos una formación de abogados era un poco complicado de entender, hasta tuvimos que ponernos a estudiar. ¿No te parece? Y hasta que teníamos que tomar cursos de actualización y enfocarnos en el estudio pues específico de esas actualizaciones, porque realmente sí son temas, sí, como dices, para uno que estudió la carrera de Derecho es complejo, pues no me imagino para aquellas personas cómo explicarles, ¿no? De manera sencilla a qué se refiere pues todo el paradigma de los derechos humanos y lo que implica. Sí, claro, entonces pues sí, sí que son relevantes, ¿no? Entonces, estas sentencias de formato de lectura fácil normalmente vienen como un complemento, en México se ha adoptado así el sistema, de una sentencia de un formato tradicional que sí trae todo el tecnicismo, sí trae todo el lenguaje jurídico, pero digamos que se traduce, ¿no? Para acercarla a quien es el principal interesado en la sentencia. ¿Por qué no nos platicas, Araí, de qué son exactamente o cómo debemos entender estas sentencias con formato de lectura fácil, a quienes se dirigen y todo eso? Por supuesto. Mira, estas sentencias de lectura fácil derivan principalmente del derecho de acceso a la justicia, que pues es un derecho que tenemos todas las personas, incluidas aquellas
aquellas personas que tienen alguna discapacidad. Eh, en este sentido, México, al ser Estado parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es de la cual deriva eh, todo este tema, porque esta convención señala que los países deben asegurar que todas las personas que participen en los procesos judiciales deban hacerlo en igualdad de condiciones que las demás personas, ¿no? Independientemente de la discapacidad con la cual ellos cuenten. En este sentido, pues, las sentencias de lectura fácil resultan una herramienta para hacer accesible la información para aquellas personas que tengan dificultades para una comprensión lectora, por lo que tiene el objetivo de asegurar el acceso a la información, garantizando pues su toma de decisiones y la participación en los procesos en los cuales son partes, ¿no? En igualdad de condiciones con aquellas personas, en relación con aquellas personas que no tienen una discapacidad. En un primer momento, pues como hemos señalado, derivó este derecho, pues se otorgó para aquellas personas que contaban con una discapacidad. Sin embargo, los beneficios se han extendido más allá, han sido benéficos para personas que cuenten con problemas o más bien que tengan como un retraso o no hayan tenido acceso más bien a la educación, para aquellas personas que tengan no hablen el idioma español también, Ujú. eh, o incluso para niñas y niños, ¿no? Entonces, pues esta protección se ha extendido y surge porque pues para darle accesibilidad cognitiva pues a todo este tipo de personas, ¿no? Tomando en cuenta que esta accesibilidad cognitiva es aquella que cuenta con características que se enfoca en las cosas, en los espacios, en los textos, comprende todo esto, ¿no? Entonces en este sentido la convención a la cual ya hice referencia señala que esta accesibilidad implica adoptar medidas que permitan asegurar el acceso de estas personas en igualdad de circunstancias. Ujú. Asimismo, no solo, también se busca más bien garantizar que la información y las comunicaciones sean accesibles para todas estas personas a las cuales no se les facilite su comprensión. Y es justo ahí donde entra la lectura fácil y adquiere su relevancia porque se consolida como esta herramienta esencial y fundamental para acceder a la justicia, como bien lo señala la Convención. En este sentido también, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que la accesibilidad cognitiva constituye un aspecto fundamental para asegurar la participación en igualdad de circunstancias y de condiciones de las personas con discapacidad. Esto, reitero, se hace mucho énfasis en las personas con discapacidad porque es a partir de este grupo vulnerable que surge la idea de crear estas sentencias de lectura fácil, porque pues es este grupo el que primordialmente se les dificulta la comprensión, ¿no? De pues una sentencia en los términos que se dictan comúnmente. Pero pues también dentro del mundo de la discapacidad, pues existen también diferentes eh, pues características, ¿no? O sea, sabemos que hay discapacidad cognitiva, discapacidad móvil, etcétera. Y en este sentido, nos refieren que la discapacidad, bueno, más bien el objetivo de estas sentencias es acercar o facilitar el acceso a la justicia a las personas con una discapacidad cognitiva, porque, o sea, puede haber personas que tengan, no sé, por ejemplo, que haya una persona que tenga una discapacidad visual, pero que sí se le facilite la comprensión de una sentencia o una persona que tenga una discapacidad en el sentido de que, no sé, no pueda moverse físicamente, pero sí tenga, pueda facilitarse la comprensión de una sentencia. Entonces, lo que aquí nos dicen es vamos a hacer esta distinción de que no es para todas las personas con discapacidad, sino aquellas que tienen una discapacidad cognitiva. Por eso se hace todo este énfasis, ¿no? Una discapacidad intelectual, ¿no? Y de ahí es que surge, pues, estas sentencias como herramientas de los jueces y juezas para poder, pues, acercar la justicia a los
grupos vulnerables, como reitero, ya no nada más se beneficia a aquellas personas con discapacidad intelectual, sino también a aquellas personas que tengan que no cuenten, ¿no? Con cuya lengua materna no sea el español y habrá que darles o emitirles una sentencia de lectura fácil que les permita comprender qué es lo que un juez o una jueza está determinando respecto al derecho que ellos adujeron como violado. Entonces, pues en este sentido, su protección se amplía para, como ya señalé, también niñas y niños. Claro, sí, fíjate qué interesante es de dónde surge, ¿no? Porque se va primero con las personas que tienen alguna discapacidad, pero entender que la discapacidad no se refiere propiamente a cualquier discapacidad, sino más bien aquella que no te permita, más bien que no te posibilite a nivel cognitivo por cualquiera que sea la razón, generar una comprensión de un texto legal que está teniendo una repercusión en tu esfera de derechos, ¿no? Entonces, Justamente. eso es bien relevante y me parece fundamental que se sepa para qué son y qué finalidad tienen, como nos lo acabas de exponer súper bien, la verdad, porque en realidad la importancia que tienen es que permiten el acceso, o más bien, sí, un acceso a la justicia completa, ¿no? Porque una de las cosas que tienen que buscar siempre las autoridades jurisdiccionales es que sea la justicia completa. Y yo no imagino de qué manera una sentencia que es incomprensible para una persona a la que está destinada pueda llegar al ideal de una justicia completa, ¿no? Eh, la verdad es que también son necesarias porque van justamente a estas personas o, no, o sí, con determinadas características que tienen un bajo nivel de instrucción, alguna discapacidad intelectual, ¿no? Que no les permite comprender qué efectos va a tener una sentencia cuando la leemos y está con un lenguaje súper abstracto, jurídico, a veces hasta con frases en latín, ¿no? Entonces, que no se explican en la misma sentencia. Y entonces la importancia que tienen es que permiten un acceso real a la justicia, ¿no? Esa es para estas personas. Entonces, a la par de eso también es interesante pensar en cómo no nada más son importantes para las personas a las que se dirigen, sino tenemos como una gran oportunidad, pienso, para que una vez que sean a lo mejor consultadas por otras personas que a lo mejor no son los directamente afectados, pero pues todas estas sentencias son públicas, eventualmente, lo que va a hacer es que puede impulsar inclusive la transparencia judicial hacia la sociedad, porque no nada más las personas que están siendo afectadas por esta sentencia van a conocer su contenido, sino otras personas que tampoco son abogados y pueden decir, oigan, los tribunales mexicanos están resolviendo este tema de esta manera y lo entendí perfectamente, ¿no? Y se acerca un poco a un problema Claro. que yo también puedo tener o que ya tiene algún conocido. Eh, y además esta pues permite también una accesibilidad mayor y se garantiza el acceso a la justicia, que es lo fundamental, ¿no? Además, también es parte es bonito pensar que también es parte del derecho a la información, ¿no? De todas las personas, tener acceso a este tipo de sentencias y que no estén tan incomprensibles que nadie las quiere leer a pesar de que están ahí, ¿no? Entonces, y sus características luego Y, están no, muchas y hay algunas sentencias que incluso no sabes ni por dónde comenzar, ¿no? De tanta veces. información que contienen, tantos términos complejos. Entonces, como decíamos ya nosotras, a veces dices, ¿por dónde empiezo con Es complejo. Sí, a desenredar esta telaraña? sí, es difícil. Entonces, pues sí que son importantes, son Complicado. relevantes, sí, y decirlo, ¿no? Decirlo tal cual lo estás exponiendo, para nosotros que tenemos una formación jurídica, de repente sí llega también a ser difícil como de que no. Entonces, estas sentencias sí que son necesarias, ¿no? Y deben de estar así como requisito para todas las autoridades que realizan función jurisdiccional porque sí que nos alcanzan, más bien no son necesarias para alcanzar ese ideal de acceso a la justicia y cumplirlo, ¿no? Entonces, la verdad es que quisimos traer algunos ejemplos de cómo se han hecho estas sentencias y decir, ¿no? Por ejemplo, que
como se dirigen a distintas personas, por ejemplo, no es lo mismo una que está dirigida a un niño, a una niña, que a una persona que a lo mejor pertenece a una comunidad indígena o a una comunidad indígena en su conjunto, o a lo mejor a una persona con alguna discapacidad determinada y que en función de ella se resuelve el caso en concreto. Entonces, lo cierto es que no hay un estándar o una forma concreta, ¿no? Lo decías ahorita, Saraí, muy importante. Hay algunas sentencias que son a lo mejor más complicadas que otras porque es un tema también de estilos, hay que decirlo, ¿no? No todos los jueces tienen el mismo estilo de redacción, de cómo estructuran una sentencia, y esto está pasando también con las sentencias de lectura fácil. Realmente no hay una guía que nos diga, así se tiene que hacer, digamos, de manera como tal cual o precisa, sino sí hay por ahí un manual de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación que te dice que es como una guía, no es nada así como una regla impuesta, sino que son algunos pasos a seguir para identificar, hasta como un glosario viene sobre los términos y cómo podemos hacerlos más sencillos y comprensibles en consecuencia. Pero bueno, esto está pasando, ¿no? Entonces, no es lo mismo en todos los casos. Entonces, se han adoptado estilos, pero sí que ha funcionado porque, por ejemplo, el primer caso que les traigo, que es desde la figura que se analiza, ya es un concepto que a lo mejor para muchas personas es complicado, que es el estado de interdicción. Uno dice, ¿qué es eso? ¿No? Es una sentencia que en inicio tiene 80 páginas, donde explican, donde hacen todo un análisis desde esta figura de cómo se regula en el Código Civil para el Distrito Federal, y cómo se aplicó en el caso de una persona, y para hacer una interpretación conforme, otro concepto bien complicado, ¿no? Para quien no se dedica a esto, interpretación conforme, para llegar a una solución jurídica en torno al estado de una persona, ¿no? Y se lo explican, la, la, me parece que más bien fue la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, traduce, por así decirlo, esta sentencia de 80 páginas en 5 hojas y a través de puntos, ¿no? El contexto en general es de un jovencito que está diagnosticado con Asperger, ¿no? Este es el amparo en revisión 159 diagonal 2013, que fue de las primeras sentencias del formato de lectura fácil que se hicieron en México. Y lo que sucede es que los papás de este niño solicitaron a un juez de lo familiar que declarara el estado de interdicción de su hijo, porque a pesar de tener 19 años había sido ya diagnosticado con Asperger y con una madurez intelectual de 6.6 años, ¿no? Entonces, decían ellos, hay muchas cosas que él no puede terminar. Entonces el juez, después de esto se hace a través de una jurisdicción voluntaria, ellos fueron y pidieron al juez esta interdicción, se declara, pero en todo momento se queda abierto que los papás apoyan al chico por si él quiere ejercer alguna acción legal, y la ejerce 2 años después, ¿no? De que se declaró el estado de interdicción. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación le explica que la legislación que se aplicó a su caso sí vulnera sus derechos humanos, a partir de decir que eh, el centro es él, ¿no? Es él como persona que tiene dignidad, que sus derechos humanos tienen que resguardarse. Entonces le dan la razón en torno a que él tiene capacidad de tomar ciertas decisiones, y entonces empieza así a desmenuzar, ¿no? Y le explica, ¿no? Le dice, les voy a leer una parte porque la verdad es que es tan sencillo que es muy chiquito, y podemos hacerlo, nos podemos permitir eso en este episodio, ¿no? Lo que le dice la Corte es, mira, analice tu caso, ¿no? Y lo hace, y esa es una característica de las sentencias de formato de lectura fácil, que en realidad el vocabulario es muy sencillo. Es como estar hablando con un amigo, ¿no? Y le dice, mira, al analizar Sí, tu caso, una plática de café. ándale, como nosotros, ¿no? Al analizar tu caso, la Corte decidió que tú tienes razón. En poco tiempo, un juez te va a llamar para pedirte tu opinión acerca de tu discapacidad. El juez va a platicar varias veces contigo sobre qué actividades te gusta hacer, qué es lo que no te gusta hacer, cuáles son tus pasatiempos y cosas así, ¿no? Es lo que le dice la Corte. Cuando platiques con el juez, te va a explicar por qué te llamó y hablar contigo de forma amigable. Si tú así lo quieres, es decir, ya le otorga una capacidad de decisión,
un familiar tuyo o algún amigo te puede acompañar cuando vayas con el juez. Además, el juez platicará de tu caso con papás, con médicos y con otras personas como maestros y abogados. Después de que el juez platique con todas estas personas, decidirá qué cosas puedes hacer solo, esto es lo importante, y qué cosas no, ¿no? Y vas a necesitar que alguien te ayude. En todas estas decisiones que se tomen sobre ti, siempre te van a tener que preguntar, ¿no? Que es originalmente lo que había sido como un poco dejado fuera con la primera sentencia. Y entonces ya se establece ahí que a partir de darle una intervención a este chico en un procedimiento que le involucra, se van a tomar nuevas decisiones en torno al estado de interdicción que le fue declarado. El estado de interdicción es una medida para garantizar que una persona con discapacidad pueda acceder de manera plena a sus derechos, ¿no? O sea, realmente tiene una finalidad legítima, pero lo que hizo aquí la Corte fue decir, no podemos dejar de observar que hay derechos humanos y que con estas medidas podemos estar vulnerando algunos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que concentrarnos en garantizar de manera amplísima que las medidas sean lo menos restrictivas posibles en torno a la dignidad humana de las personas, ¿no? Y muy importante porque le termina diciendo, cuando tú consideres que algunas de las cosas que dijo el juez que tenías que hacer con ayuda y ahora las puedes hacer tú solo, puedes ir con el juez y decirse, ¿no? Entonces, esto es la sentencia, así se le explicó la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a este chico, que para cuando se resolvió el juicio tenía por ahí de 20 a 21 años, ¿no? Entonces, pero está hecha para una persona con una discapacidad intelectual, ¿no? Y creo que tú también traías un caso de interdicción, Saraí, por ahí. Sí, como le señalaba, la sentencia que yo traigo, entonces habla de esta persona que solicita, se acerca a los tribunales ante esta inquietud que él tiene de por qué no puede tomar decisiones respecto a su vida cotidiana, ¿no? Porque incluso él señala, no puedo heredar, no puedo decidir qué voy a vestir, qué voy a comer, a qué médico voy a acudir. Entonces, ante esas inquietudes, esta persona que si bien fue diagnosticada con una discapacidad intelectual, él señala, bueno, esta no me es obstáculo para tomar yo mis propias decisiones, ¿no? O sea, tan simples como decidir qué voy a comer y por ello se acerca a los tribunales. En una primera instancia se le niega el amparo, él solicita que se le retire el estado de interdicción y le dice que no. Entonces la Suprema Corte de Justicia, que también emana de la primera sala esta sentencia de lectura fácil, le dice, bueno, en este caso dictan esta sentencia como si fuera un diálogo, ¿no? A ver, tú solicitaste tal cosa de los jueces, del juez, el juez te lo negó por tal circunstancia. Sin embargo, los ministros de la Suprema Corte hemos decidido que tienes la razón, que nadie te explicó qué es el juicio de interdicción, que no te dejaron opinar. Los ministros estudiamos si la interdicción viola o no tus derechos y estamos decidiendo si debes estar en estado de interdicción o no. O sea, lo hacen como un diálogo, como una plática con él, como bien ya lo señalábamos, como una plática entre amigos, sin términos jurídicos complejos, simplemente señalándole, tú solicitaste tal cosa, el juez te la negó, el juez está violando tus derechos porque no quiso escucharte. Entonces los ministros decidimos que tienes razón, que tu estado de interdicción no se debe de aplicar, que el juez debe reconocer tu derecho a decidir por ti mismo, eh, y porque tienes derecho a la capacidad jurídica y a la vida independiente. Le dicen, el juez debe reconocer tu derecho a heredar. Esto significa que una persona puede dejar por escrito que cuando se muera te regala sus cosas, o sea, con esos términos, ¿no? Te regala sus Sí, cosas, ¿no? claro. No se mete a más No, complicaciones. Le dice también, el juez debe preguntarte si quieres elegir a una o varias personas para que te apoyen cuando tomes decisiones y esto te lo debe dar por escrito en un documento que se llama sentencia. Entonces, es una lectura, es una sentencia pues que me pareció muy amigable, pues como bien lo dice el término, de fácil lectura, de fácil comprensión para cualquier persona y creo que es un parteaguas, ¿no? Para todas aquellas personas, como tú lo referiste, Bere, que se den cuenta de que los juzgadores mexicanos están emitiendo este tipo de sentencias y a lo mejor se dan cuenta
que ellos también están en tal situación y pueden promover algún juicio y se les va a emitir una sentencia con estas mismas características. Entonces, la verdad es que para mi punto de vista es una sentencia muy interesante, muy tierna, ¿no? En su momento, porque Sí, pues claro. eh, te lo explican, pues van de la mano contigo, ¿no? Sin Sí, mayores exacto. complejidades ni tecnicismos jurídicos. Sí, exacto, como acercarte a la persona, ¿no? Eso es como importante. Y Sí. fíjate que una cosa Ujú. que yo vi en la sentencia que leí sobre interdicción que les acabamos de platicar, el chico solicitó, fíjate, desde el juzgado de distrito dijo, solicito que me hagan una sentencia en formato de lectura fácil. Y el juez de distrito de plano omitió hacerla, ¿no? O sea, el mismo quejoso, en este caso, el mismo chico solicitó eso y nunca se hizo. Entonces eso me permite ver que es hasta un derecho, ¿no? Que tendría que estar así, contemplado, reconocido, observable, ¿no? Por los juzgadores, de que es necesario hacer este tipo de sentencias en casos que involucren a personas con discapacidad, a niños, niñas, a grupos vulnerables, ¿no? Eh, porque pues necesitamos acercarnos a ellos y decirles de qué manera una sentencia los va a afectar y hasta qué punto, ¿no? También traemos otro caso, yo traigo otro caso que tiene que ver con derecho a una educación inclusiva, que también se trata de un chico que también tiene una discapacidad intelectual, que a lo mejor, y eso es un gran defecto que tiene México, ¿no? Que no tenemos un formato educativo que sea o que permita a personas con ciertas discapacidades intelectuales acceder a la educación de manera sencilla, ¿no? Tienen que estar buscando, para los papás es una cosa muy complicada estar buscando qué escuelas tienen una formación que permita a sus hijos desarrollarse, ¿no? O un programa o un esquema de formación que les permita desarrollarse. Y sobre esto es este caso, ¿no? Un señor que trabajaba para las Fuerzas Armadas venía solicitando una beca para su hijo que tiene diagnosticada esta discapacidad intelectual y normalmente se le daba, ¿no? Pero cuando él se sale de trabajar de las Fuerzas Armadas, eh, se le dejó se le dejó de dar esta beca, ¿no? Y entonces él acude a nombre propio y en representación de su hijo, porque le dijeron, no, pues ya no trabajas para las Fuerzas Armadas, ya no te podemos dar la beca. Entonces lo que hace la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que pues, saca la sentencia en formato tradicional, pero también saca la de formato de lectura fácil dirigida a este niño, ¿no? Y le explica que al analizar el caso que planteó su papá en nombre de él, concluyeron que tiene razón el niño, ¿no? Y le explican que todo niño en México tiene derecho a estudiar, ¿no? Y si tiene una discapacidad como la que tiene él, tiene derecho a estudiar en una escuela a la cual asisten niños con y sin discapacidad, ¿no? O sea, cuando tengan esos programas en el que se pueden atender sus necesidades. Y eso le explica, esto se llama educación inclusiva, ¿no? Le explica el concepto así. Y le explica, ¿no? Cuando tu papá trabajaba en las Fuerzas Armadas, se le otorgaba esta beca, dejó de trabajar ahí y la pierde, y porque le dicen que ya no podía solicitarla por ya no encontrarse trabajando en las Fuerzas Armadas. Y le dicen, consideramos que tu papá tiene razón en el hecho de que se te debe de seguir permitiendo la obtención de esa beca para que sigas yendo a la misma escuela a la que estás yendo sin que te perjudique, ¿no? Porque pues es una escuela que encontraron donde se le puede garantizar un desarrollo a este menor, ¿no? Que tiene su discapacidad. Y le explican, y algo que me gusta mucho de la sentencia, que incluso en la de formato fácil le explican que lamentablemente en México no todos los niños y niñas con discapacidad están en escuelas inclusivas, ¿no? No hay tantas, no hay muchas como a la que tú vas. Entonces, precisamente por eso y con más razón, te damos, te decimos que tienes razón, ¿no? Le dicen, lo que va a pasar ahorita es que en la nueva convocatoria para esas becas, tu papá va a poder presentar la solicitud de beca y no van a poder prohibirse, a pesar de que ya no trabaja en las Fuerzas Armadas. Y así concluye, ¿no? Y así de sencillo le explican a un niño que estuvo mal que le quitaran una beca porque una de las requisitos para acceder a la beca es que el papá estuviera trabajando en una determinada institución y como ya dejó de hacerlo, se le quita la beca cuando en realidad ya había que velar por el derecho
a la educación, que además se trata de una persona con derecho a educación inclusiva, que en México eso no es sencillo, no hay tantas Ujú. escuelas de esa naturaleza y que además pues hay que ver por el interés superior del menor, ¿no? Entonces, este es otro caso, ¿no? Creo que tú también traías algo por ahí acerca de niños, Saray. Sí, sí, justamente de un menor. En este caso, pues es un tema un poco, eh, pues que ha causado revuelo en la sociedad, un poco controversial, porque se trata de un menor de edad que solicita al registro civil su cambio de sexo y de nombre en su acta de nacimiento. Es una rectificación de acta de nacimiento en la vía administrativa. Pero el juzgado civil le dice, ¿sabes qué? No, de acuerdo con el Código Civil del Estado de Guanajuato, debes de promover un juicio para que se pueda determinar si se te concede o no esta solicitud. Entonces, pues acuden al juicio de amparo. Obviamente, quien representa al menor es la mamá y solicita que pues se le haga esta rectificación derivado de las solicitud del niño, ¿no? Porque él así lo pide. Bien, entonces le dice la persona que dicta esta sentencia, le dice, ¿sabes qué? Es violatorio de tus derechos porque el registro civil es el que debe de hacerte este cambio, la rectificación de tu acta de nacimiento, porque hacerlo por la vía jurisdiccional, como lo señala el Código Civil de Guanajuato, te expone mucho más, ¿no? Te vulnera aún más, expone tu identidad, eh, y esto es contradictorio a lo que busca la protección de los derechos humanos. Entonces, por esta razón, le señala, te concedo el amparo, que significa que este juicio protegerá tus derechos humanos. Con esto concluye la sentencia. Les digo, es una sentencia de una foja, obviamente, como ya señalaste tú en otros casos. Posteriormente viene la sentencia ya en como comúnmente, exactamente la sentencia como comúnmente la conocemos, donde se señalan los antecedentes del caso, los agravios, etcétera. Pero a este niño, porque es un menor de edad, le señala en una página que le concede el amparo porque el registro civil está violentando sus derechos al no hacerle esta rectificación que él solicita. Sí, y fíjate qué interesante es porque cómo vamos viendo cómo se están ajustando a necesidades como concretas y le explican y entonces eso es bien interesante, ¿no? Yo también tengo un ejemplo de un menor de edad, pero este es un caso de una omisión en emitir ciertos reglamentos y está interesante el caso porque tiene que ver con que en 2017 ya es que se modificaron las leyes en el que se hicieron cambios a la Ley General de Salud para permitir ciertos medicamentos que tenían cannabis, ¿no? Entonces, pues Ujú. ya estaba pues ahí previsto que se podía hacer. Sin embargo, se dejaba a las autoridades de salud que hicieran los reglamentos que permitieran sí, las reglas, ¿no? Que seguir para el uso de cannabis, para que se pudieran recetar, en qué términos, etcétera. Y estas no habían sido emitidas. Entonces, hay personas que tienen unas dolencias o algunas enfermedades que la verdad que con los medicamentos convencionales que tenemos de síntesis químicas y con sustancias que a lo mejor no están prohibidas o así, no alivian. Entonces los médicos, pues quienes saben, quienes son expertos, pueden empezar a recetar medicamentos con cannabis, pero pues no pueden porque no faltaban esas regulaciones, ¿no? Entonces la mamá de un niño promueve un amparo por esta omisión de las autoridades de salud al emitir estas reglas. ¿Por qué? Porque se le dificultaba muchísimo que pudieran recetarlo con cannabis, que tuviera acceso a medicamentos porque pues, no estaba regulado. Y entonces en cuatro hojitas le explican al niño que tiene razón y que le van a permitir el acceso a la salud, porque narran, esta sentencia está igual en lectura fácil, con un lenguaje muy cotidiano, muy accesible, pero le explican que, a ver, justo eso, ¿no? En 2017 se hicieron unas reformas para permitir el ingreso de estos medicamentos, que se puedan comercializar, que la gente acceda a ellos, pero estos cambios obligaron a las autoridades de salud que establecieran las reglas y eso no ha pasado, ¿no? Es lo que le dicen. Ya pasaron más de 2 años y no han sido creadas esas reglas. Y le dicen, tú tienes 15 años y estás diagnosticado con una enfermedad
que se trata de una epilepsia de difícil control, ¿no? Es decir, que no puede tratarse con medicinas comunes, es lo que le dicen. Y tu doctor te ha recetado una medicina hecha con cannabis. Considera que necesitas de esa medicina. Y como la Secretaría de Salud no ha establecido estas reglas, la medicina no está disponible en México. Sin embargo, tu mamá ha hecho todo lo necesario para que puedas tomarla y eso no ha sido nada sencillo, claramente, ¿no? Eh, entonces, como pidieron este amparo, dicen los ministros de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues creemos que tienen razón. Y, y entonces le vamos a pedir a la Secretaría de Salud dos cosas. Uno, que cumpla con su deber de crear estas reglas sin que pasen más de 180 días hábiles, dice la Corte, y que te brinde además atención médica integral, que quiere decir que deben informar qué tratamiento es mejor para el menor, eh, que se involucren a los papás y al niño en la toma de decisiones y tomes el tratamiento que mejor convenga a tu estado al estado de tu enfermedad. Y en caso de que una de las medicinas que necesitas no esté disponible en México, la Secretaría de Salud se encargará de traerla, ¿no? Eso es muy interesante, es muy importante Ujú. y le dice, y sin costo alguno para ti y tu familia, ¿no? Con esto, pues se garantiza el derecho de atención médica integral a la salud de este niño, ¿no? También se le explica de manera amigable y en esto que les acabo de decir, vaya, de manera muy sencilla, ¿no? Y esto es algo que también toda la gente puede entender, ¿no? Claro, claro. Pues por último, yo también tengo una en 4 páginas en donde se le explica a una persona que fue diagnosticada con una enfermedad mental. Aquí él demandó al Instituto Nacional de Psiquiatría por que no le quisieron suministrar los medicamentos. Entonces, en esta sentencia de lectura fácil, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dice que pues tiene razón, le da la razón al quejoso y le dice que principalmente porque pues todos tenemos derecho de acceso a la salud y porque el suministro de medicamentos pues es obligación del Estado mexicano. Y bueno, le señala en un primer momento que el Instituto Nacional violentaba sus derechos porque le dijo que no le podía dar, a pesar de que este instituto médico le diagnosticó la enfermedad, pues le niega el acceso a los medicamentos, señalando que pues no es un paciente hospitalario, ¿no? Que es un paciente de ambulatorio y que por tanto pues no puede suministrarle esos medicamentos. Otro de los motivos que le da para negarle en los medicamentos es que le recetaron medicamentos que ellos podían suministrar, ¿no? Aparte le dicen, oye, vete al instituto, no, perdón, al Seguro Popular. Le dicen, vete al Seguro Popular porque quizá ellos pueden darte los medicamentos. Entonces, ante todo esto que envían a la persona a un lado, a otro, y no le permiten el acceso a los medicamentos, en esta sentencia de lectura fácil, la Suprema Corte le dice, ¿sabes qué? Tienes la razón, el Instituto Nacional de Psiquiatría tiene que darte el acceso a esos medicamentos porque ellos fueron quienes te diagnosticaron, porque independientemente de que no seas un paciente que esté hospitalizado en sus instalaciones, pues eso no es motivo suficiente para que te nieguen el medicamento, ya que la ley no distingue entre un paciente y otro. Simplemente la ley es clara, tienes derecho al acceso a los medicamentos para tratar tu situación médica y por tanto el instituto te está negando ese acceso, ¿no? O sea, quiero aclarar que llega a la Suprema Corte, pero el juez de distrito sí le concede la razón al paciente, a esta persona con discapacidad mental, le concedió la razón. Sin embargo, el instituto promovió la revocación y entonces es cuando Ok. perdón, la revisión, ¿no? Ujú. Y le vuelve a decir a la Suprema Corte, reitera lo que ya le dijo el juez, ¿sabes qué? Tú tienes la obligación de suministrarle los medicamentos y como te señalé, en 4 páginas le aclara por qué sí
tiene derecho a esos medicamentos y por qué el instituto le violentó su esfera jurídica. Entonces, pues creo que son sentencias de fácil acceso para todos, no solo para aquellas personas que, como ya habíamos dicho, que tienen una discapacidad intelectual, sino también para aquellas personas que se les complica en los términos jurídicos, ¿no? Y a partir de estas, como ya habíamos dicho, pues pueden identificarse con algún tema y como es tan fácil su comprensión, pues pueden iniciar también la defensa de sus propios derechos, ¿no? Dependiendo del Sí, caso claro, que se trate. y es que se hacen públicas, todas las sentencias de los tribunales son públicas y uno puede acceder a ellas, ¿no? De todos los tribunales, porque estamos obligados por derecho de acceso a la información, ¿no? Pero sí es un gran reto, ¿no? La verdad es que son importantes, pero sí representan un gran reto para todos los jueces del país, porque no nada más implica, o sea, lo que implica hacerlas, ¿no? O sea, con este formato, porque además de la sentencia en formato tradicional, hay que generar una que es de formato de lectura fácil para exponer al a la persona, digamos, que sea un niño, una persona con discapacidad, a lo mejor un adulto mayor, una comunidad indígena, el sentido de la decisión. Entonces, pues la verdad es que no sé qué reflexiones te queden, Saray, pero a mí me deja como, eh, uno, la importancia que tiene, ¿no? Y adaptar el lenguaje jurídico que normalmente utilizan los jueces, además de que esto implica un cambio totalmente cultural y formativo, porque pues nos exige como formarnos y sensibilizarnos en torno a esto. Cuando llevamos taller de redacción de sentencias en la universidad o de metodología, jamás nos enseñaron esto, por ejemplo, ¿no? Es como muy reciente este cambio. Y bueno, también decir que los tribunales por lo general tienen mucha carga de trabajo, ¿no? Entonces, además de generar la de formato tradicional, que ya de por sí toma, pues sí, algún tiempo, hay casos más complicados que otros, desde luego, pues llevar la conciencia de que hay que generar de formato de lectura fácil en los casos en que sí se necesite, lo cual implica tiempo, porque a pesar, llegar a esas 4 hojas, a esas 2 hojas, en un lenguaje cotidiano, no es sencillo, ¿no? No es sencillo porque lo que hay que hacer es hacerlas entendibles, ¿no? Claro, creo que a mí lo que me deja de relevante es eso, ¿no? La relevancia de la comunicación, ¿no? O sea, creo que el trabajo de los juzgadores justamente implica un proceso de comunicación entre el Poder Judicial y la ciudadanía que se está acercando a tratar sus temas y lo que ellos buscan es esto, ¿no? No solo que les digan, sí, tienes razón o no tienes razón. Bueno, ok, pero dime por qué, ¿no? Y dímelo en un lenguaje que yo pueda entender, porque ahorita me pongo a pensar que inclusive para aquellas personas que no tenemos alguna discapacidad intelectual o alguna circunstancia que nos implique una sentencia de lectura fácil, pues me pongo a pensar que hasta para ellas es difícil comprender una sentencia, ¿no? Tienes que acercarte a tu abogado para que te le explique y aún así a lo mejor te quedan dudas, porque como bien dices, o sea, desprenderte de tu terminología jurídica como abogado a veces también es complicado, ¿no? Por toda la cultura justamente jurídica que ya tenemos nosotros en el día a Nivel día, de pues es formación. difícil la comunicación. Ajá, y entonces Sí, estas claro. sentencias lo que nos invitan es eso, ¿no? A comunicar de manera fácil el por qué se está llegando a una determinación y creo que eso es un gran objetivo del derecho, ¿no? Poder transmitirlo para aquellas personas que no son abogadas y esto es, o sea, muy, muy, muy padre, es un objetivo muy, muy Muy bonito, importante muy para, importante. para difundir pues el derecho. Entonces, Pues muy sí, sí, bien, sí. pues miren, es lo que teníamos para platicar con ustedes. Hoy nos interesaba exponerles el tema, más que que de por sí son interesantes, ¿no? Los casos, mira, ya nos platicamos algunas, pero fue tan fácil su lectura que nos dio oportunidad de ver varios temas a la vez y destacando la importancia de estas sentencias de lectura fácil, ¿no? Entonces, Así es.
pues es lo que tenemos para ustedes, lo que queremos compartir. Y bueno, hay una cosa que queremos decir, mañana es Día del Maestro, para despedirnos, ¿no? Entonces, queremos extender una felicitación a todos los maestros en general, pero en particular a todos los que forman el cuerpo docente del Colegio Comprender, porque pues siempre no es nada fácil ser este maestro, ¿no? Siempre es admirable que alguien se pare frente a ti y te transmita algo. Es una función muy bonita, es fundamental y pues nuestro reconocimiento, ¿no? Me uno a las felicitaciones, todo mi reconocimiento para esta gran labor y pues muchas felicidades. Disfruten su día. La planta docente del Colegio Comprender, como siempre, sumamente preparada y profesional, así que pues un reconocimiento desde aquí. Así es, y bueno, nosotros nos encontramos dentro de 15 días. Recuerden dar like, sugerirnos, platicarnos, hacernos alguna sugerencia, lo que ustedes quieran. Ahí estamos al pendiente. Síganos en las redes sociales del Colegio Comprender, acérquense a la oferta educativa, al Pocas Hermano, y nos vemos en 15 días. Cuídense mucho, Saraí. Muchísimas gracias, como siempre. Te mando un abrazo a la distancia, pero pronto nos encontramos con las novedades que tiene el Colegio Comprender para reunirnos de nuevo. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Claro que sí, amiga. Que estén muy bien. Gracias.